mundo. Y en Argentina, después de la dictadura militar y después del macrismo particularmente, en ninguna parte del mundo el poder es solamente el poder que dice la Constitución. Es la Constitución, son los poderes legales y son los poderes económicos y sociales de hecho. Esos poderes que se expresan políticamente a través de Juntos por el Cambio, que por eso quieren controlar ese 30% que no controlan y que controla el poder democrático. Y cada vez que lo controlan hacen lo que nos han hecho, endeudarnos en 100.000 millones de dólares con Macri y fugarse 86.000 millones de dólares, de los cuales, como dijo el Banco Mundial en el 2000, como dijo el Banco Mundial en el 2020, más de 30.000 millones de dólares se fueron de la Argentina, descapitalizaron el país, hablan de inversiones y son todos muy empresarios, pero no invierten un peso o un dólar, todas se la llevan. Y cuando hay restricciones para llevarse la plata, como hubo durante los gobiernos de Cristina y durante los gobiernos peronistas anteriores, esperan el momento, ya sea por la fuerza o por el engaño, para hacerse del poder y abrir las arcas del Estado y vaciarlas. Y una vez que las vacían, las llenan de nuevo mediante la deuda. Deuda siempre usurera. Y luego vuelven a vaciar las arcas del Estado, porque en el 2018 se produjo la mayor fuga de capitales de la historia de la Argentina, más de 28.000 millones de dólares. Por eso terminamos como terminamos. Y en el 2019 fue la segunda, casi 27.000 millones de dólares, o sea, más que todo el crédito del Fondo Monetario. El crédito fondo que sí entró, los dólares sí ingresaron de la Argentina, 44.500 millones durante el gobierno de Macri, todo entero fue fugado. Ni una escuela, ni un hospital. Se redujo en más de un 40% el presupuesto de obra pública. Se frenó la construcción de viviendas, no solo las viviendas sociales o construidas por el Estado. También se frenó la construcción de la vivienda privada. Entre otras cosas, porque los grandes especuladores prefirieron comprarse los dólares baratos de tu gobierno, juez, que provenían todo de deuda, se los llevaron y ahora nosotros los tenemos que devolver con los intereses. Y acá estamos, en este mar de lágrimas o mar de dólares que tenemos que llorar todos los días los argentinos por culpa tuya y de tu gobierno. Siempre que gobiernan hacen lo mismo. Siempre. Si algo fracasó en democracia, ¿sabes qué fue, juez? Que el pueblo argentino fue el único pueblo del mundo, en elegir como su jefe de Estado, su presidente en este caso, al mayor deudor del Estado. El tipo nos debía plata desde el crédito del Banco Nación por 60 millones de dólares que se negó a pagar y que sacó poquito antes del corralito y se llevó 58 millones. ¡Qué casualidad! Nos debía la plata de los cánones del correo, casi 3 años de canon del correo que se negó a pagar. Nos debía impuestos del correo que también se los morfó él. Hasta se morfaron cargas patronales y también los aportes de los trabajadores. Le robó a los trabajadores del correo los propios aportes jubilatorios. Y después se hablan de las jubilaciones, pero si saquearon el sistema jubilatorio. Lo saquearon así como empresarios privados y después lo saquearon como funcionarios entre el 2015 y el 2019, desfinanciando el sistema, disminuyendo las cargas patronales, pero además provocando desocupación. La desocupación y la caída de los salarios atenta contra el sistema jubilatorio. Mire, juez, ustedes han gobernado mayormente este país. En estos 40 años que vos mencionás, te hago la cuenta, los 5 años y medio de Alfonsín, incluso hay que contar hasta los 10 años y medio de Menem, porque los ministros de Economía eran de ustedes. Y ustedes, con su inmenso poder económico y con el inmenso poder de capital internacional y con el inmenso poder de Estados Unidos, doblegaron a la Argentina. Y aquello que el pueblo votó esperanzado nunca llegó a ser.
Ustedes gobernaron en esos años 90, en los que también endeudaron al país y fugaron la guita. Se fugaron los dólares también en los años 90. Y después, los 2 años de De la Rúa, que fueron claramente peores a los anteriores. Fue peor, porque se conoció un nivel de recesión que no se había vivido en los años de Menem. Y la desocupación trepó al 25% y casi al 60% del pueblo argentino sucumbía en la pobreza, con ustedes en el gobierno de la Rúa. Y además, endeudaron al país en más de 40.000 millones de dólares y dejaron fugar ese año más de 20.000 millones de dólares y además nos robaron los ahorros. Juez, a vos que te duele la clase media, acordate de esa clase media que golpeaba las cacerolas y las persianas de los bancos. Después volvieron a gobernar con Macri otros 4 años. Los únicos años distintos, juez, en estos 40 años de democracia, fueron los 12 años y medio de Néstor y Cristina. Eso sí fue distinto. Tal vez fueron insuficientes, pero fueron distintos. Todo el resto gobernaron ustedes. Todo el resto, los ministros de Economía, eran gente de ustedes. Y en algunos casos, también los presidentes. Lo que fracasó en estos 40 años, y en realidad, desde la dictadura de 1976, ¿sabes qué es, juez? Y son cosas que hemos hablado los dos alguna vez. Lo que fracasó es el modelo agrofinanciero exportador, antiindustrial. Eso es lo que fracasó. Ese modelo que comienza en 1976, terminando con la era, con errores y con retrocesos, la era de industrialización que comienza a partir de la revolución del 4 de junio de 1943. Eso termina el 24 de marzo del 76. Entonces, si algo ha fracasado, es eso. Porque cualquier persona, y no te lo van a decir las películas, la televisión, los documentales, los libros de la época, cualquier persona sabe que la Argentina antes de la dictadura militar era mucho mejor. Claro que sí, que el país que vino después de la dictadura militar. Porque vos te referencias con la dictadura. Te dan nostalgia aquellos días de la gorra, ¿no? Pero te podrías haber referenciado, ya que alguna vez usufructuaste tu condición de afiliado peronista para que el gobierno de Menem y Cavallo te designaran en papel prensa, a donde te comportaste como un soldadito de Mañeto. Por eso tenés la prensa que tenés y el blindaje que has tenido siempre, porque desde ese cargo te limitabas a acompañar todas las decisiones que tomaban entre el diario La Nación y el diario Clarín en papel prensa. Digo, añorás la dictadura, pero te podrías haber referenciado con el gobierno peronista, que esa dictadura de los grandes diarios, de los bancos y del gran capital concentrado derrocó el 24 de marzo del 76. Porque el 24 de marzo del 76, la dictadura militar encontró un país que tenía menos del 8% de pobreza. Encontró un país que tenía algo así como el 4,5% de indigencia. Encontró un país con menos, mucho menos del 4% de desocupación. Todo el mundo lo decía. Te quedabas sin trabajo en aquellos años y en menos de 10 días trabajabas de nuevo. Tenías un trabajo y probablemente mejor. Esa era la Argentina entre el 73 y el 76. Era un país en el que la gente decía, ¿qué pasa que estás en tu casa? No quiero ir a trabajar más. Me voy a buscar un trabajo mejor. Y muchos, la mayoría lo conseguía. Ese país dejó de existir en el 76. Y lo más cerca que tuvimos, lo más cerca, fueron justamente los 12 años. Lo más cerca. Lo más cercano fue eso. La dictadura militar encontró un país que tenía, entre deuda pública y deuda de las empresas privadas, 8.500 millones de dólares más o menos. Y dejó al país con una deuda de 45.000 millones de dólares. Por cierto, casi 20.000, o sea, unos 16, 17.000 millones, más los intereses. Era deuda que habían contraído las 200 empresas más grandes de Argentina.
Esos que son el poder real, ese 70-60% que es el poder real. Con la dictadura pasaron a tener el 100% del poder. Entonces, cuando tienen el 100%, actúan como una oligarquía y nos endeudaron, mejor dicho, fraguaron deudas por esa fortuna en dólares. Y después, como el gobierno cívico-militar comenzó a devaluar, le pidieron ayuda al gobierno militar. Hoy anda la gente contando a ver si un pobre cobra 7.000 pesos, a ver si una madre le compra una gaseosa al hijo con la asignación universal. Y en ese tiempo los diarios y los periodistas y los economistas le hacían la cabeza a la gente justificando el más grande plan social oligárquico que hubo, que fue estatizar la deuda de las empresas privadas, que terminó siendo unos 20.000 millones de dólares finalmente. Y ellos, las empresas privadas, terminaron debiendo pesos al Estado, pesos que se devaluaban todos los días. Y los argentinos teníamos que sacrificar la obra pública, la educación, la vivienda, los salarios y las jubilaciones, porque por cierto, las jubilaciones al final de la dictadura eran casi un 25% más bajas que las que la dictadura había recibido del gobierno peronista. Por cierto, hubo que devolver ese dinero, porque incluso los que vinieron después de la dictadura hicieron caso omiso a las denuncias y en los hechos legalizaron esa deuda que fue objetada por la justicia, porque nunca quedó en claro si era una deuda real o eran autopréstamos de las mismas empresas que lo único que hicieron fue robarnos los dólares y dejarnos el clavo de devolver el capital y los intereses, lo mismo que pasó con Macri. Ahora tenemos que devolver el capital y los intereses y ellos se llevaron los dólares. ¿Por qué no endeudaron ellos a sus empresas? ¿Por qué no se endeudaron ellos y pusieron su patrimonio en juego? No, pusieron nuestra vida, juez. Y vos sos cómplice de eso. Vos sos cómplice. Nos cagaron la vida, juez, con esa deuda. Nuevamente, el mismo sector social, los mismos medios de comunicación y los mismos partidos políticos. Eso fracasó, juez. Lo que fracasó, si es que alguna vez te importó el pueblo, bueno, en esa época cuando sabíamos sentarnos a tomar un café, o yo te invitaba a mis programas de televisión y charlábamos en los cortes, o después de los programas parecía que te importaba. Por eso sé que estas cosas las hemos hablado y vos las sabés bien cómo funciona, y sabés bien por qué decís lo que decís, y sabés muy bien los intereses que representás y el daño que le hicieron al pueblo con tu gobierno. Esos sectores nos volvieron a saquear con Macri, se llevaron 85.000, 86.000 millones de dólares fugados. Si a vos, juez, te preocupara la clase media, como decías ahí, en ese programa de televisión, que fue uno de los baluartes propagandísticos de la dictadura militar, esa señora que el diablo la ha premiado con una vida larga, era uno de los baluartes de la propaganda de la dictadura contra la industria nacional, contra los sindicatos, contra los trabajadores, y negando los crímenes, los secuestros, las torturas y las brutalidades que había. Más de una vez lo negó, ella en persona. Por eso te acompañó en lo que dijiste. Con Macri nos endeudaron en 100.000 millones de dólares. Y esa es la razón principal, más algunos errores obvios que ha tenido esta gestión, esa es la razón principal de lo que está viviendo la Argentina. Si algo fracasó, es que la democracia no pudo tener más fuerza, o no supo, o no quiso, cómo tener más fuerza sobre ese conglomerado de intereses altamente concentrados. ¿Sabes en qué fracasó la democracia? En que la distribución del ingreso se volvió más regresiva, aunque durante el gobierno de Cristina, durante el segundo gobierno de Cristina, se volvió a llegar a un nivel similar al del 75, 74, 75. La dictadura recibió un país en el que el salario, en la distribución del ingreso nacional,
rondaba el 52%, en algún momento, en algunos meses el 53%, como había sido en el último gobierno de Perón de los 50. Con Cristina fue la vez que más nos acercamos a esa cifra. Y llegaron ustedes y la bajaron a menos del 40%. Por eso estamos como estamos. Más esta deuda insoportable que tenemos que devolver. 3 años de recesión con ustedes. Si a vos te importara la clase media, le hubieras anticipado a la clase media que no contratara los créditos UVA, porque eso era una trampa usuraria. Pero no lo hiciste. Eso hubiera ayudado a la clase media. Hubiera ayudado a la clase media que no se aplicaran las políticas que aplicaste vos y tu gobierno, que significaron el cierre de 24.000 empresas. Eso es clase media. 24.000 empresas que cierran. Son todos sus dueños clase media. Sus contadores, sus abogados y sus gerentes son clase media. Y sus empleados, clase trabajadora que perdió el trabajo. En el segundo gobierno de Cristina, el Banco Mundial reconoció que se había duplicado el número de miembros de la clase media. Entonces, si ustedes encontraron el doble de clase media de la que habían dejado cuando se fueron huyendo en el helicóptero, ¿por qué carajos volvieron a reducir a la clase media con el poder que tuvieron en 4 años? Porque ustedes tuvieron el poder que nunca tuvo el peronismo. Porque tenían los votos, todo el aparato del Estado y todo el poder económico. Nunca el peronismo tuvo el poder económico que tuvieron ustedes. Y ustedes volvieron a reducir a la clase media. No voy a decir que fracasaron, porque siempre que gobiernan lo hacen. A ustedes la clase media no les importa. No les importa ningún argentino. Esa es la verdad. Solo les importamos como productores de sudor y de dólares. Es para lo único que les servimos a ustedes. Lo que fracasó en la Argentina es el modelo agroexportador financiero. Eso es lo que llevó a la Argentina a las situaciones en las que nos encontramos. Y la Argentina creció y en parte se reindustrializó cuando ese modelo fue dejado bastante de lado durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Y al volver a aplicarse, volvió a fundir el país. Y lo que todavía está vigente de ese modelo es lo que no nos ayuda a salir. Entre otras cosas, porque el Estado hoy es más débil que el 10 de diciembre del 2015. Es más débil que el 10 de diciembre de 2015. Entonces, tiene poco poder para controlar al poder despótico de un puñado de empresas que son las verdaderas formadoras de los precios y de todo lo demás. Lo que fracasó es eso. Bueno, así pasaba el audio que Osvaldo Gadban le mandaba, o sea, le contesta a Luis Juez por sus vergonzosas declaraciones en el programa de la señora, entre comillas, Mirta Legrand. Y no se pierdan, el próximo miércoles vamos a volver a reiterar la biografía no autorizada de Luis Juez, para que ustedes Sí. sepan qué personaje es. Las tenemos que recordar porque hay gente que es muy frágil de memoria. Tiene un prontuario bastante grande. Es un tipo, porque no se merece ni siquiera decirle señor, que ha pasado por todos los partidos políticos, habidos y por haber, para solamente con el interés de estar bien él, de tener un cargo, de conservarlo. Es otro ñoqui vitalicio que tenemos que alimentar en el Congreso de la Nación. Una vergonzosa persona que hasta fue, expulsado de Ecuador por tratarlos de mugrientos, ¿de verdad? Faltar el respeto al pueblo ecuatoriano tratándolos de mugrientos. ¿A vos te parece? Ese es Luis Juez. No olvidar. Remachado del Prohibido olvidar. Patadones. Prohibido olvidar. Pon la música que ya tenemos el invitado acá.
gusta la violencia, soy un tipo tranquilo. Mis canciones de protesta son mi té de tiro. Quiero que sepan que cuando me enojo, solo a la punta del lápiz apunta a mis ojos. Porque soy manso como el último quiero, mientras tenga un lápiz no me desespero. Si me cruzo a un político del gabinete, saco el lápiz, se lo clavo y le escargo el vientre. Porque soy el rapero manso, de sacarle punta al lápiz nunca me canso. No puedo sacar de mi mente la imagen de escarbarle en el ojo al presidente. Soy tranquilo, controlado, mis canciones de protesta me mantienen relajado. Y quiero que sepan que si la bronca me inspira, solo a la punta del lápiz apunta mira. Tranquilo, como a veces el río. El sacapunta y el lápiz son amigos, son amigos. Tranquilo, como a veces el río. El sacapunta y el lápiz son amigos, son amigos. No me gusta la violencia, no es que no tenga rabia. Tengo paz en la conciencia y la paciencia es sabia. No tengo problemas de mala junta, mis amigos son el lápiz y el sacapunta. Cuidado, ahí viene la última basura. El ayuda, un diputado, un senador y un cura. Seguro está planeando algo aberrante con el lápiz en punta. Me le voy para adelante, clavo en la boca del rati. Y al cura lo ensarto como si fuera un pati. Al senador y al diputado les paso el lápiz de lado a lado. No puedo sacar de mi mente la imagen de escarbarle en el ojo al presidente. Soy tranquilo, controlado, mis canciones de protesta me mantienen relajado. Tranquilo, como a veces el río. El sacapunta y el lápiz son amigos, son amigos. Tranquilo, como a veces el río. El sacapunta y el lápiz son amigos, son amigos. Fíjate, ahí viene la última basura. El ayuda, un diputado, un senador y un cura. Seguro están planeando algo aberrante con el lápiz en punta. Me le voy para adelante, clavo en la boca del rati. Y al cura lo ensarto como si fuera un pati. Al senador y al diputado le paso el lápiz de lado a lado. No puedo sacar de mi mente la imagen de escarbarle en el ojo al presidente. Soy tranquilo, controlado, mis canciones de protesta me mantienen relajado. Tranquilo, como a veces el río. El sacapunta y el lápiz son amigos, son amigos. Él necesita ponerse auriculares para escucharte o no. El sacapunta y el lápiz porque si no, son me lo doy por ahí. amigos, son amigos. Claro, porque dice, no me respondía. En el aire de tu radio y con el mejor sonido de primavera 2022 está transmitiendo Estación Urbana 97.5 Río Tercero, Córdoba. Bueno, como les contábamos, estamos con el invitado que teníamos previsto para hoy miércoles, un ciudadano de Río Tercero. Y bueno, que nos va a hablar de distintos temas. Él es Nito Rodríguez y le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Hola, Nito? buenas tardes. Bien, muy bien. Buenas tardes para vos, para toda tu audiencia, para nuestro operador Tony, como siempre. Buenas tardes Gracias. también. Tarde calurosa, ¿no? Pero bueno, hay que seguir adelante. Creo que llega la lluviecita ahora, dicen fin de semana, así que esperemos. Sí, para el jueves un poquito de porcentaje. Ay, bueno, puede ser que llegue la lluvia y bien, ¿no? Sí, ahí por lo que veo en los pronósticos sábado y domingo. Ah, sí, sábado y domingo sí, están. Probabilidad de lluvia. Ojalá, porque tenemos mucha variedad de temperatura, pero no llega la lluvia. Sí, Y además hace está todo muy falta. seco, ¿no? Así que- Y hace falta la lluvia. Bueno, queremos conversar sobre temas puntuales de la ciudad. Por ejemplo, la última presentación que se hizo pidiendo una audiencia pública por la Fundación Deportiva, sería del Sí, deporte. sí, exactamente. Contanos cómo te fue, cómo fue con eso. Bueno, a través del espacio Ciudadanos en Acción que venimos trabajando hace varios años ya, Ujú. en distintos ejes temáticos,
para recordar un poquito a la audiencia, el año pasado tuvimos una audiencia, la primera audiencia pública ciudadana en la historia de nuestra ciudad que se versó sobre el tema del tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Sí, lo recuerdo. Y bueno, que fue bastante exitosa en ese sentido la participación ciudadana y lo que dejó, porque sentó las bases para lograr la ordenanza madre que da nacimiento a lo que después se dice el GIRSU, ¿no? La gestión de los residuos sólidos urbanos. Que da también, obviamente, lo propone la ordenanza, la creación de lo que es el equipo técnico de GIRSU y el plan estratégico, que eso ya está conformado. Bueno, en principio está trabajando un poquito lento quizás. Sí, me parece, ¿no? Pero bueno, está trabajando. Bueno, esa fue la semilla que dentro del espacio de Ciudadana en Acción pudimos dejar, ¿verdad? Y bueno, y este año logramos otro llamado a otra audiencia pública ciudadana. Sí. En este caso el único eje temático fue el tema de lograr la constitución de la Fundación Deportiva Municipal de Río Tercero. Pensando siempre en nuestros deportistas, ¿no? Exactamente. En ese sentido. Y bueno, se trabajó sobre la ordenanza 3518 del año 2012. Hay una ordenanza que tiene 10 años ya, que está aprobada, fue aprobada por unanimidad en ese momento, pero que no se ha constituido la fundación. Entonces, en esa audiencia pública, a modo de reclamo y de recordatorio también, es que la llamamos desde Ciudadanos en Acción también, para poner en tema, en agenda pública, el tema de la constitución de la Fundación Deportiva Municipal. Ese pedido se hizo a través del Consejo Deliberante, igual que la primera audiencia pública. Sí. También se canalizó, digamos, se direccionó a través del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, que es el máximo estamento institucional, ¿verdad? Bueno, en este aspecto estamos aguardando qué resolución pueden llegar a tomar ellos respecto al tema. Lo que nosotros estamos pidiendo concretamente es que el Consejo Deliberante instara al DEN, en ese sentido, al Departamento Ejecutivo Municipal, a dar cumplimiento a esa ordenanza en cuanto se refiere a la constitución de esta Fundación Deportiva. Bueno, recordar que la Fundación Deportiva, el proyecto de esa ordenanza se hizo en el trabajo que se tomó de distintas fundaciones que funcionan tanto en nuestro país como en otros lugares también, ¿no? Brasil, España, por ejemplo, están muy avanzados en eso. Pero acá muy cerca, en Río Cuarto, está Fundemur, que es una fundación que tiene ya 28 años y que viene funcionando con mucho éxito en ese sentido. Articulando con los distintos centros de estudio, con universidades, a través de becas, digamos, todo aquel joven que quiere desarrollarse deportivamente y a su vez también iniciar alguna carrera terciaria o universitaria, lo puede llegar a hacer y va a ir articulando a través de la fundación el tema del estudio y del deporte. Ah, mira, qué interesante. Sí. Vos decís que eso nunca se puso en marcha, nada de eso. No. Se aprobó, digamos, en aquel año, hace 10 años, claro, una ordenanza. Sí. Pero no se puso en marcha la constitución de la fundación. Claro. Eso está aprobado, sí, totalmente. Lamentablemente, hemos perdido 10 años ya. Sí, que se podrían haber hecho muchas cosas. Como vos decís, ayudarle a los estudiantes que quieran emprender, obviamente, un estudio o el deporte mismo. Sí, el deporte mismo, sacar al chico de la calle, sacarlo de las adicciones, alejarlo de todo eso, el tema de la droga, en fin. Que hoy la verdad que en todos lados está pasando, ¿no? Sí, y acá no somos ajenos a eso en nuestra ciudad, así que importantísimo en ese sentido el tema de la fundación para trabajar ahí, fundamentalmente con los jóvenes, ¿no? Si bien es para todos, pero fundamentalmente nosotros veíamos y estamos viendo ese flagelo ahí, entonces tratar de ser una medida de contención para los chicos, ¿no? Sí, exactamente, y bueno, que los concejales se comprometan también en seguir impulsando eso para que se comience, porque por ahí se presentan cosas y como vos decís, por ahí quedan de costado
descansan, digamos. Exacto, sí. Entonces hay que darles Sí, o al menos que... hay que presionar un poquito, claro, me parece. sin duda. Y si no, que surja alguna otra alternativa, pero algo tenemos que hacer, eso está claro. Algo tenemos que hacer, no hemos hecho, en ese sentido no hemos hecho nada en nuestra ciudad. Claro. Así que bueno, en eso hemos dejado otra semilla más, digamos. Estamos esperando que empiece a florecer. Creemos que vamos a tener éxito en ese sentido. Porque por otro lado, debemos recordar que somos la capital nacional del deporte. Claro, entonces hay que demostrar que ese título nos lo dieron porque realmente nos ocupamos del deportista, ¿no? Exactamente. Y no porque se le ocurrió a alguien decirnos, bueno, Río Tercero que sea la capital del deportista. No, sí, hubo un trabajo acá de ciudadanos nuestros, de vecinos que empezaron a trabajar en ese sentido, que venían del deporte algunos. Sí. Muy conocidos y bueno, trabajaron sobre el tema de un listado de atletas que tuvo la historia de Río Tercero en ese sentido. Que bueno, un par de placas están ahí en lo que es el monumento a la capital nacional del deportista, que está en el Paseo del Riel, ahí en el cruce de Malvinas, y ahí se pueden apreciar los nombres de esos 100 deportistas, de esos deportistas, muy bien, que dieron el nacimiento a esto. En el año 2013 surge el primer decreto provincial que declara capital provincial del deporte. Y en el año 2017 se logra la ley nacional, el Congreso Nacional termina aprobando lo que es la capital nacional del deportista, que es nuestra ciudad, Río Tercero. Y en el artículo 2 incluso de la ley, que es la 27.348, en el artículo 2 ahí establece que de interés turístico a nuestra ciudad. A nivel nacional, ¿no? Digamos. Sí. Así que son dos puntos muy, muy importantes que deberíamos rescatar de la mejor manera, ¿verdad? Lo que es el tema de la capital nacional deportista y también la parte esta de que estamos, habilitados para hacer de interés turístico en nuestra ciudad, ¿no? Mira vos, qué interesante, esa parte no la sabía. También es bueno esto de ser la capital del deportista, porque pienso que pueden llegar aportes, digamos, aportes monetarios, por así decirlo, para los clubes también, los clubes chicos, donde están los chiquitos que van a la primaria y que en las horas libres van a jugar al fútbol, porque tengo